Buenos días a todos, muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias por conectaros a este webinar, a este evento digital que organiza Integra. Un evento que nace con ese título de Más allá de la transformación digital, que me gustaría explicaros dónde surge la idea. Os voy a acompañar durante este rato, os voy a acompañar durante una hora para compartir el contenido de todo lo que vamos a tratar. Soy Noemí Boza y en este tiempo, sobre todo quería al principio contaros el origen, como os decía, de eso de la transformación digital, porque se habla tantísimo, ¿verdad?, de transformación digital. Llevamos mucho tiempo hablando de cómo digitalizarnos. De hecho, la pandemia nos ha puesto, y hemos escuchado mucho, cómo ha acelerado y parece que hemos ganado 5 años en esa digitalización y en esa transformación, pero hoy queremos darle la vuelta a eso. Hoy Integra nos plantea un reto. Integra nos plantea el reto de hablar más de cómo liderar eso, ¿no? Porque es verdad que tenemos mucha teoría en relación a la transformación digital, pero hay que saberla liderar y ahí es donde muchas veces hay dificultades. Estoy muy bien acompañada, hay 5 profesionales que me acompañan hoy y con los que vamos a debatir y a tratar diferentes cuestiones. Tienen trayectorias diferentes, trayectorias profesionales muy interesantes todas, pero diferentes, y por eso van a enriquecer el debate. En cuanto al formato, me gustaría trasladaros que después de esta pequeña introducción os los voy a presentar. Ellos van a hacer una primera introducción, cada uno de ellos, sobre cómo ven y su visión de esa transformación y de cómo debe ser el liderazgo digital, y después vamos a dar paso a un debate. Un debate en el que plantearé algunas preguntas. Por supuesto, también no me gustaría ser la única que pregunte y que saque lo mejor de toda su experiencia, sino que también estará abierto el chat para que podáis preguntar, para que podáis preguntarles a ellos directamente, y yo intentaré lanzar aquellas preguntas si nos da tiempo, que espero que nos dé tiempo. Tenemos, como habréis visto, una hora para esas presentaciones y para el debate. Este es el formato. Os animo ya a que prestéis muchísima atención porque van a salir reflexiones muy interesantes. Es un webinar práctico, de carácter eminentemente práctico, porque además tenemos 2 casos de éxito que nos acompañan. Inicialmente vamos a hablar con Sergio Rodas. Sergio lo tengo aquí en este plató. Tenemos algún invitado conectado desde casa. También surgirá el tema del teletrabajo y de lo que representa la transformación y el teletrabajo y la creatividad. De eso vamos a hablar seguro después en el debate, pero hoy tenemos aquí en el plató a Sergio Rodas. Sergio Rodas es el director de marketing de Integra, y la verdad es que, bueno, después vais a entender, le voy a hacer a todos que os enseñe su teléfono, su funda de teléfono. Después vais a entender el porqué. Lo haremos al final, para mantener un poco ahí qué llevas tú en el móvil, ¿no? Sí que me gustaría, Sergio, preguntarte cómo empezar, cómo ves tú lo de la transformación y ese liderazgo para transformar, ¿no? Muy bien, gracias, Noemí. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Bueno, yendo ya al tema, cuando hablamos de liderazgo digital, es verdad que intentamos representar o visualizar o entender cómo debe ser ese nuevo líder o esos nuevos líderes en este nuevo contexto, ¿verdad? Y, bueno, este concepto de nuevo muchas veces nos lleva a representar ese líder como alguien eminentemente tecnológico, con muchísimas capacidades digitales. Y, bueno, es verdad que siendo atributos o características importantes, que lo son, aunque quizás las menos relevantes, probablemente deberíamos quitar este concepto TIC y quedarnos con la esencia y descubrir así cuáles esas características del nuevo líder. Bueno, en el ebook, que de verdad ha sido un placer participar en él y sobre todo estar junto a personas tan relevantes y expertos en digitalización, en transformación, etcétera. Bueno, se dan bastantes características de ese nuevo líder. Perdóname, Sergio, que no hemos enseñado. Yo tengo aquí en mis manos ese ebook en formato impreso, pero es verdad que todos los asistentes van a poder tener, después de esta sesión, van a recibir este ebook descargable, un ebook que va sobre liderazgo digital y que nos ha permitido
desde Canal CEO, con Integra desarrollarlo, ¿no? Quería, perdóname la Sí, interrupción, sí. porque es verdad que al Necesario. principio no hemos explicado el por qué estamos aquí, y estamos aquí para trasladar información interesante que sobre todo surge de este descargable que todos van a poder después leer. Correcto. Bueno, como decía, en este ebook ya se indican varias características de este concepto de este nuevo modelo de liderazgo, a las que me han encantado las referencias que se hacen a Star Wars. Enseña el móvil, venga. Lo tengo ahí, luego lo enseño, de verdad. Bueno, tanto Lluís con sus referencias a Yoda como Nacho Guillot, con esa definición del líder Jedi o Jedi, para los de mi época, joven de espíritu, emprendedor, digital, innovador. Y yo querría añadir un atributo más, ¿vale? Que realmente me parece muy, muy, muy importante, muy relevante y quizás bajo un concepto un poco más humanista, que es aquel líder capaz de atraer y de generar talento. Deben ser imanes de talento. Como líderes saben muy bien a dónde quieren ir, tienen una visión de a dónde quieren ir, pero también son conscientes de que no pueden llegar solos y que en este entorno complejo, incierto, ¿verdad?, en el que estamos, uno solo no llega a ningún sitio y que es necesarias muchas otras capacidades y un equipo alrededor que le acompañe y que tenga un objetivo, un propósito común y que todos juntos avancen hacia esa meta. Yo, por conceptualizarlo de alguna manera, visualmente siempre se ha representado ese líder, un líder clásico, por así decirlo, como una figura, como una persona que está al frente, en punta de lanza de un grupo de personas, de una masa que va detrás hacia donde ese líder quiere conducirle. Bueno, yo creo que el nuevo modelo de liderazgo, ese líder digital, yo lo represento más una estructura como más circular, más como una neurona, ¿verdad? Donde ese líder está en el centro y donde un grupo de personas, un equipo, una compañía, está alrededor y fluye entre todos ellos continuamente conversación, comunicación, talento, y todos avanzan en una misma dirección y trazan entre todos el camino. Y ese líder, para mí, está en el centro, ese núcleo, como digo, que es el facilitador, es el que facilita la comunicación, el que viene a sumar, el que viene a empujar, el que acompaña. Y un poco, para mí, es esa representación de ese nuevo modelo de liderazgo que es el que hablamos, ese líder digital. Qué buena esa metáfora de la neurona, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por ese primer aterrizaje a cómo ves tú el liderazgo digital. Yo decía al principio que es muy importante en esto del liderazgo digital y de la transformación tener casos prácticos, ¿no? Y que esta iba a ser una sesión evidentemente práctica, ¿no? Para aprender cosas, ¿no? Y por eso te has rodeado hoy de clientes. Tenemos en primer lugar a Nacho, a quien voy a dar paso. Nacho Torresolá es director de marketing y subdirector de Ibercaja. Estamos hoy desde aquí, desde este plató en Zaragoza, en las oficinas de Integra, y me gustaría, Nacho, que explicaras cómo has vivido desde un sector como el financiero, ¿no? Con una componente a veces difícil, ¿no? para la transformación, cómo habéis vivido el cambio, ¿no? Y cómo habéis liderado. Pues gracias, Noemí, y bueno, muchas gracias a Félix y a Sergio, a todo Integra. Primero, por hacer el libro, por crear conocimiento y de hacerlo accesible y en formato ebook, que está muy bien, o sea, porque es necesario crear criterio, tener criterio propio y acompañado de expertos. Por los expertos lo digo, ¿eh? Y si luego alguien podemos además aportar alguna experiencia, pues sensacional. Gracias por haber contado con nosotros y gracias a Canal CEO por lo bien que el resultado final juntos os ha quedado. Enhorabuena y muchas gracias por habernos invitado a ser parte. En Ibercaja, lo que veíamos dentro de la economía digital o de la tecnología era una oportunidad para lo que nosotros pretendemos con un propósito que tenemos un propósito fundacional, tenemos una estrategia, un ADN centenario en términos de cultura. Entonces, ¿cómo la economía digital puede ser una oportunidad que nos ayude a seguir alcanzando nuestro propósito, conseguir los objetivos estratégicos, ser fieles a nuestro ADN? ¿Cómo puede serlo? Porque un día fue el fuego, otro día fue el vapor, otro día fue la imprenta y hoy es digital y dentro de 100 años no sé qué será, pero será el mismo propósito, será nuestro mismo ADN, eso sí será igual. Entonces, dentro de esa realidad y no pensar en la tecnología como un fin en sí mismo, sino como un medio, sí que vimos que estábamos en un momento en el que en el sistema financiero era necesario diferenciarse, ser elegible, que los clientes desearan estar contigo en vez de estar con otros
Y por otro lado, tener capacidad de adaptación, porque es muy mal negocio del futurólogo hoy en día. No les auguro buenos resultados. Es muy difícil. ¿Quién nos iba a decir hace 2 Navidades que había una pandemia global? Ahora me dicen que una inteligencia superior del espacio exterior va a llegar y le doy una opción. Pues ahora ya soy capaz de creérmelo todo. Entonces, pero no lo puedo meter en un escenario. Pero quiero estar preparado. Entonces, creo que ahora diferenciarse es fundamental y tener capacidad de adaptación. Que venga cualquier futuro, el que sea, el que le parezca, que me coja preparado para lo que sea. Y esos 2 ejes fueron fundamentales, que es lo que tratábamos un poco de compartir. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo generamos capacidad de adaptación? Y en la diferenciación está cuáles son mis principios de diseño, en qué me quiero distinguir de otros proveedores de servicios de banca, en nuestro caso el factor humano, la conveniencia, la utilidad, la autenticidad, y cómo trabajo, cómo investigo necesidad de cliente, cómo diseño para cubrirla y cómo mejoro continuamente porque va a cambiar esa necesidad y porque no voy a acercar a la primera. Y ahí el mundo de la economía digital pues puede ser un facilitador y es un facilitador relevante. Y en términos de capacidad de adaptación han emergido muchas metodologías que te permiten ser más ágil, que te permiten probar cosas rápidamente y de nuevo la economía digital te facilita eso. Hacerlo escalable, poder acceder a muchas personas que están virtualmente distribuidas y también ha sido relevante. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos compartir, porque al final creemos que aprovechar la oportunidad de la economía digital, incluso poder liderar parte de la transformación gracias a esa oportunidad de la economía digital, no tiene que ver tanto con tu capacidad de inversión, o no tiene que ver solo con tu capacidad de inversión, sino con una claridad de ideas, con una fidelidad de identidad y con unos buenos socios, como es el caso de Integra, que te acompañen luego cuando ya has decidido por qué quieres ir. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos compartir y ver si de alguna manera alguien eso le podía resultar inspirado, porque luego acceder al almacenamiento de datos, al proceso de esos datos y a la tecnología necesaria para poderlo hacer está súper democratizado. Eso es una parte muy bonita de la nueva economía digital. Y es que el acceso es mucho más posible de lo que fue en el pasado para cualquiera. Y una fintech hoy compite con nosotros en términos de acceso a tecnología, de tú a tú, con un banco mediano o con un banco grande. Y eso es una parte bonita. Luego está cómo conozco a mi cliente, cómo lo trabajo, cómo le doy valor. Y eso es lo que nosotros queríamos un poquito compartir. Y cómo vemos nosotros la oportunidad de la economía digital. Qué bueno tenerlo tan claro, ¿no? Pero seguro que después en el camino surgieron muchísimas dificultades y muchos retos de los que seguro que después hablaremos, porque es verdad que esto de la transformación y de liderarla no es tan fácil, ¿no? Entonces después está muy bien, nos has explicado cómo de claro lo teníais, pero después vamos a entrar en el debate de esas dificultades que tuvisteis y cómo resolvisteis, ¿no? Me gustaría dar paso, porque es verdad que Ibercaja, bueno, pues todos espero que conozcáis Ibercaja, algunos seguro que también conocéis, el caso que viene a continuación, pero sí que me gustaría que ella nos lo explicara, es la directora general de Alimarket, Isabel Bajo, a quien saludo desde aquí. Además os voy a confesar una cosita con Isabel. He tenido la oportunidad de colaborar años atrás y ahora hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ni en presencial ni en digital, pero ya digo nos veíamos porque esto lo considero casi como un encuentro físico. Isabel, me hace mucha ilusión que sea Alimarket un cliente de Integra y que Canal CEO haya tenido la oportunidad de colaborar con Integra y a través de este ebook tengamos la oportunidad de hablar de nuevo contigo. Isabel ha escrito en Canal CEO artículos muy interesantes y hoy nos va a explicar cómo desde Alimarket. Quería, Isabel, pedirte que si puedes antes hacer una introducción, porque sí que posiblemente se conozca, pero no a lo mejor alguien de las personas que nos sigue conoce a qué os dedicáis en Alimarket. Una breve explicación y después que nos cuentes cómo habéis liderado. Sé que ha sido desde la parte más de Marketing Automation, pero me gustaría que nos explicaras con más detalle cómo lo habéis hecho en vuestro caso. Muy bien, bueno, pues voy a ver si soy concisa. Bueno, nosotros somos unos generadores de contenido, somos una editorial, hacemos información económica sectorial, estamos trabajando desde hace más de 35 años en una serie de sectores, entre ellos el sector de gran consumo, hotelería, restauración, sanidad y dependencia, etcétera. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años hemos ido dejando de ser lo que se entendía una editorial para irnos convirtiendo en unos generadores de contenido. Es decir, nosotros lo que hacemos es generar un buen contenido. Tenemos una redacción de más de 50 periodistas con un departamento de documentación de 8 personas. Digamos que invertimos mucho en hacer información. El cómo se sirve esa información, si es en papel, si es en online o es en cualquier otro formato, ya nos parece algo realmente muy poco relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos
Antes de nada, quería decir una cosa en relación a algo que ha comentado Sergio. Yo no creo que haya una gran diferencia entre el líder no digital y el líder digital. El líder es el líder, el liderazgo es el liderazgo. El liderazgo, desde mi punto de vista, consiste en conseguir que un grupo de personas haga cosas que crees que tienes que hacer y que además las hagan queriendo hacerlas, ¿no? Me parece que esa es una buena definición de liderazgo. Y ahora mismo ya tampoco me planteo que se pueda plantear la digitalización o la transición digital, no me lo planteo como una opción. Es decir, o sea, cualquier líder tiene que aceptar que si no es el líder de una empresa digital, tiene que entrar en esa transformación digital porque no queda otra, no hay muchas más opciones, ¿no? Yendo a nuestro caso en particular, bueno, pues nosotros hemos enfocado, o sea, yo por mi edad ya veis que no soy una persona nativa digital, nosotros somos una empresa que venimos de unos planteamientos no digitales, si bien hace muchísimos años, creo que fuimos la primera editorial en España que tenía una página web y que empezó a vender contenidos a través de una página web, pero ya hace, pues, menos, hace una serie de años. Primero, para dar ejemplo, me matriculé en un curso de Senior Digital Business, pues porque quería que el resto de los compañeros de la compañía, de los directivos, vieran que yo misma asumía mis muchas deficiencias al respecto y que no tenía ningún problema en apuntarme y volver a ir a clase, ir al cole para que me explicaran pues una serie de conceptos y una serie de fundamentos que me parecía que eran importantes. Yo creo que fue lo primero que hice para comenzar esa transición digital, ponerme a estudiar yo, consciente de mis muchas limitaciones y desconocimientos. Aquello, no sé si en el curso aprendí muchísimo o no, pero lo cierto es que sí saqué una gran conclusión a mitad de ese curso que hice, que fue que daba igual si lo tenía claro o no, había que empezar ya. O sea que a veces uno no tiene todas las respuestas, pero lo fundamental es saber qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Y por no alargarme, decir que, bueno, nosotros en Alimarket hemos dividido o hemos visto esa transformación desde dos puntos de vista, una interna y otra externa. Una externa, que es la que aparentemente más se ve, tener una mejor comunicación con los clientes. Hicimos una página web, como he comentado en la colaboración que hice para el ebook, hicimos una página web y yo creo que acertamos cuando no buscamos a alguien que hubiera hecho páginas web para periódicos o para revistas, sino buscamos a alguien que fuera experto en e-commerce, porque la buena información ya la sabemos hacer nosotros, pero lo que no sabíamos era cómo teníamos que presentarla y cómo teníamos que venderla digitalmente. Y creo que eso fue un acierto. Hicimos una nueva página web con bueno, una serie de novedades, muy amigable, más fácil de utilizar, en donde era fácil comprar, en donde era fácil ver qué opciones había, y eso fue parte de la transformación digital externa. Y luego dentro de esa parte externa, con un poquito de retraso, empezamos a trabajar en marketing digital con EFOR, con los que actualmente estamos trabajando muy contentos. Esto empezamos a hacerlo hace año y pico, si no recuerdo mal, y era un tema que teníamos pendiente en la compañía y que hoy es vital, es decir, o sea, tener un marketing digital bien hecho, bien orientado y bien construido creo que es algo importante. Y hay algo que creo que no se habla mucho cuando hablamos de transformación digital en las compañías, que parece que siempre estamos buscando una buena experiencia de cliente, vender más, pero creo que hay una parte importante en la transformación digital o en la digitalización de una compañía, que es el tema de los procesos internos. Yo siempre que hablo con directivos y surge este tema, les comento un poco nuestra experiencia, es decir, o sea, mira qué procesos internos tienes tú en tu compañía que puedes digitalizar, porque si consigues digitalizarlos bien, tendrás un importante ahorro de costes y tendrás un importante ahorro de tiempo. Y ese ahorro de tiempo de las personas que trabajan en tu compañía se puede utilizar para que esas personas hagan trabajos menos repetitivos, para que hagan trabajos de más valor o para que puedas hacer más cosas con menos recursos. Básicamente, digamos que esas serían las dos grandes patas en las que hemos basado la digitalización de nuestra empresa. Bueno, creo que estamos a mitad de camino, como mucho, creo que nos quedan muchas cosas por hacer y creo que el gran problema a veces no es saber, ¿y ahora esto cómo lo digitalizo? Porque eso se hace a través del talento, a veces externo, y de la tecnología, y eso se puede comprar, dicho claramente, eso se puede comprar. A veces el problema es saber qué quieres digitalizar, exactamente qué procesos o qué cosas
quieres digitalizar. Y eso es una reflexión que hay que hacer internamente dentro de cada una de las empresas, bueno, pues con las personas además que llevan los diferentes departamentos. Pues por ejemplo, en el departamento de administración se puede digitalizar prácticamente todo. Toda la relación con los bancos, toda la relación con los proveedores, se puede digitalizar prácticamente todo. Y bueno, pues eso al final lo que hace es eliminar un montón de tareas repetitivas que aportan poco valor y consumen mucho tiempo cuando se hacen de una forma no digitalizada y aportan mucho valor y mucho ahorro de costes cuando se hacen a través de la digitalización de todos esos procesos. No sé si me he explicado. Qué interesante, Isabel, tu visión, la externa y la interna, que la explicas también muy bien en el ebook y ahora nos hacías referencia a esas dos visiones interesantes. Y permíteme que me has recordado cuando decías en referencia el líder o digital o no digital y esa referencia que hacías cuando empezaba Sergio, me has recordado una vez que a Isabel tuve ocasión de entrevistarla y le preguntaba sobre la soledad del líder. Y me acordaré siempre que ella, que es muy categórica y que siempre dice las cosas de forma muy clara, me dijo: Noemí, eso de la soledad del líder, como que va con el cargo. Como que, entonces ahora me ha recordado que lo de la digital, lo del líder digital, como que también creo que a lo mejor pensarías que va con el cargo, ¿no? Igual que la soledad en la toma de decisiones, pues ahora lo de digital es que no hay que plantearse otro modo, ¿no? Va con el cargo, ¿no? Que diría Isabel. Así que me ha parecido muy interesante también tu aportación en cuanto a la formación, ¿no? Esa ejemplaridad que decías, ¿no? Pues oye, me apunté, a pesar de ser, por tu edad, y lo has dicho tú, más Galaxia Gutenberg que digital, a pesar de eso, pues que hicieras esa apuesta por la formación, me parece interesante porque el líder digital debe estar siempre formándose, ¿no? Y dando ejemplo de ello a su organización. Muchísimas gracias, Isabel, porque vamos a tener tiempo de debatir después. Tengo alguna preguntita más para ti, que siempre me das titulares interesantes, pero ahora vamos a pasar a este experto en liderazgo digital, que desde que lo conocí, que no paro de verlo en todos sitios hablando de liderazgo, y estoy encantada de que hoy nos acompañe aquí. Nos ha acompañado también en el ebook que hemos creado, Canal CEO, junto con Integra, y él tiene una visión muy interesante. También seguro que nos va a introducir algo sobre esa saga galáctica y sobre todo lo que tiene que aportar al liderazgo. Me gustaría preguntarte, Luis Soldevila, es CEO de Actitude y, como os decía, un experto en liderazgo digital y en marketing digital. Me gustaría preguntarte sobre esa visión en cuanto a las claves, ¿no? Porque, como decía yo al principio, se habla mucho de transformación. Hablemos de cómo hacerlo, hablemos de las claves, ¿no? Y en el ebook desvelas alguna, ¿no? Pero cuéntanos más. Muy bien, Noemí. Oye, antes que nada, estoy muy contento de estar aquí. Gracias a Canal CEO, gracias a Integra también. Y nada, la última conversación que tuvimos, entrevista, todavía estoy descansando de lo que supuso esa hora y media que yo creo que pasó a los anales de la historia por el número de palabras que fuimos capaces de pronunciar los dos, ¿de acuerdo? Y ahora ya estaba nervioso, digo, a ver si voy a ser capaz de decir todo lo que quiero decir, porque los dos nos gusta hablar bastante. Fijaros, yo os propongo un cambio de paradigma. Más que dar mi opinión, yo voy a lanzar algo, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí yo normalmente digo, estoy contento de estar aquí a hablar de mi libro. Hoy vengo a hablar de mi libro, ¿no? De mi ebook. No lo había dicho nunca, con lo cual, fíjate, estoy innovando también. Mira, yo me gustaría empezar con una reflexión y Isabela semi-contradecido a Sergio y yo voy a semi-contradecir a ellos dos. Simplemente para crear un poco de debate y para lanzar un poco de discusión de idea, ¿no? Para mí, el tema de yo no soy nativo digital, como puede observarse, pero casi. A mí a los 16 años ya me picó el gusanito y fíjate que tengo aquí conmigo mi primer ordenador, ¿de acuerdo? Ahora os explicaría cosas. Yo siempre soy profesor de SADE y en mi primera clase siempre llevo este ordenador y les explico lo que es esto, ¿no? Y les hago la comparativa entre la potencia de esto, que es el ordenador más vendido de la historia, ¿eh? Si no consideramos el iPad como un ordenador, no hay ninguna marca comercial que haya vendido tantas unidades como Commodore 64. Y les hago la comparativa con lo que llevan en el bolsillo y los millones de veces más potente y más de todo que es respecto al ordenador más vendido de la historia, ¿de acuerdo? Y
esto es un tema y de esto no hace tanto, ya hace bastantes años, ¿no? Con lo cual, para mí el tema de lo digital, que a mí me gusta más llamarlo el tema de la transformación digital, tiene que ver con la tecnología, sí, ¿de acuerdo? Y para mí esta velocidad a la que está yendo todo, esta exponencialidad que viene intrínseca con la tecnología, en este caso la tecnología de la información, hace que el liderazgo sí que tenga que ser algo diferente. Sirve lo mismo de siempre, pero tiene que haber también una transformación en el liderazgo. Y esto sería un poquito el reto, ¿no? O la discusión que me gustaría tener con Isabel para enriquecer a la audiencia, ¿no? Y después, con Sergio, yo le diría, yo no pondría al líder en el centro. De hecho, para mí el líder, yo creo que estáis hablando más del jefe digital. Voy a ser bastante, voy a crear un poco de controversia. Y en mi libro, que hablo del líder digital, en mi ebook, yo propongo que el líder digital sea todo aquel que tiene un proyecto, una responsabilidad, una idea, un objetivo y que vive en un mundo digital. Con lo cual, la respuesta es que todos somos líderes digitales. Nosotros, cuando vamos a una compañía y la transformamos digitalmente, nosotros hacemos transformación digital basada en personas, no tocamos la tecnología. Yo estuve 15 años en Deutsche Bank por todo el mundo haciendo tecnología y fundé Actitud hace unos años para dedicarnos solo al tema de la mentalidad digital. Y creo que esto es importante, pero creo que tenemos que cambiar la de todos. Ya no, en el mundo digital ya no puede ser que el líder solo sea el que tire. Yo creo que tenemos que ser todos líderes digitales. Por eso uno de los 10 rasgos del líder digital es el intraemprendimiento. Nosotros vamos a una compañía, identificamos los que pueden tirar de aquello, les llamamos ICES, Innovation Change Evangelist, y a estos los entrenamos durante 100 días, porque no es lo mismo que tire el líder que tiren 100, o que tiren 500, o que tiren 3.000, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde mi punto de vista, el liderazgo digital, el que tiene en el centro es al líder digital, pero el líder digital no es el jefe digital. De hecho, nosotros en los proyectos nunca ponemos a nadie del board ni a nadie de un C-level. Todos están por debajo, ¿de acuerdo? Y dejarme que acabe con una anécdota, el tema de la importancia de la mentalidad en todo esto. Nosotros, de los 10 rasgos del líder digital, solo uno es tecnológico, los dos son de mindset. Y me gustaría explicaros, y con esto acabo, en el 2018 yo tuve la suerte de ser opening speaker en Andicom. Andicom es la feria de tecnología más importante de América, es como el Mobile World Congress, pero en América, ¿no? Y yo empecé, mi charla iba sobre el líder digital. Y les dije, ¿les puedo hacer una pregunta? Tenía delante mío los 3.000 mejores profesionales de las tecnologías de información, probablemente de Latinoamérica, ¿no? Y me dijeron, sí. Les dije, díganme el nombre de mi esposa. Y puse un contador, 59, 58, 57, y la gente empezó a murmurear. Voy a hacer la versión corta. Y pasó el minuto y nadie lo adivinó. Y les dije, mire, yo cuando hago esto en ESADE, pues con mis chavales de 19 años, en 10 segundos ya me dicen el nombre. Y todos, ¿y qué hacen? No, pues Luis Soldevila, casado, intro, en Google, ya está. No se nos había ocurrido. Y les dije, ¿lo ven? Ya les tengo. Y ahora les van a escuchar una hora porque les voy a hablar de mentalidad. Para mí la transformación digital basada solamente en tecnologías y herramientas te lleva lejos. Pero si tú quieres ir alto, tienes que entrar en temas de actitud. Yo siempre digo que es la actitud y no la aptitud lo que te da la altitud. Qué bueno, Luis, esa visión tan clara del mindset, ¿no? De la importancia de la mentalidad. Y me ha encantado lo de los intraemprendedores. Ahora estoy convencida de que el máximo responsable, el CEO de Integra, a quien voy a dar paso, Félix Gil, estoy segura que está pensando, bueno, yo tengo muchos intraemprendedores dentro de Integra. Eso espero. Tampoco sabíamos, yo creo que ni él ni yo, que íbamos, a mí me dijo la directora de marketing, Marisa Romero de Integra, me dijo que íbamos a hacer un webinar hablando de liderazgo digital, pero no de polemizar. Y no me dijo aquí que íbamos a entrar entre si tiene razón Sergio, tiene razón Isabel, no, pero ahora viene Luis y dice que, bueno, yo le dejo el papel a el CEO de Integra, a Félix Gil, a ver si él polemiza también. Que ponga orden aquí. Seguro que algunas claves de cómo es el CEO digital, seguro que tiene para contarnos. Félix. Muy buenos días a todos, muchas gracias Noemí. Bueno, antes de polemizar y de entrar ahí al tema, me vais a permitir primero daros las gracias a todos, a los asistentes al evento, a este webinar, a los colaboradores y creadores e inspiradores de este ebook, ¿de acuerdo? Que incluso Luis pues, ya se ha digitalizado también, ha hecho libros, pues este participación en el ebook.
a Nacho, a Silvia, a Iñaki, que no están hoy con nosotros, y por supuesto a Nacho Torre, a Luis, a Isabel y por supuesto a la dirección técnica de Canal CEO. Creo que la verdad es que está teniendo una gran acogida y esto también es fruto de esa revolución digital y de ese liderazgo digital y esa transformación digital, ¿no? Antes, con este tipo de eventos, si hubiéramos pensado hace 5 o 10 años este tipo de libros, pues lo hubiéramos editado, lo hubiéramos impreso, hubiera tenido una aceptación o hubiera llegado a X personas. Hoy día estamos haciendo este evento, una persona en Madrid, otra en Barcelona, algunos en Zaragoza, se está recogiendo y se está viendo desde muchas partes de España. El libro ha llegado a muchos cientos de personas que a lo mejor antes no hubiera llegado. Y yo creo que esto es un buen indicador de lo que está pasando, ¿no? La tecnología, como decía Nacho, la economía digital ha llegado y ha explosionado, ¿no? Y ha llegado y ha explosionado. Veníamos desde los 60, 70 cambiando, transformando, mejorando gracias a más potencia, la ley de Moore famosa, ¿no? En el 68, bueno, pues que cada 2 años se multiplica la velocidad y se reduce la mitad del precio y eso nos ha llevado a tener ordenadores potentísimos a hacer, pero nos faltaba esa visión holística y esa visión de que realmente todo pasa por lo digital, todo pasa por que todo se puede hacer de manera digital y evidentemente todo eso pasa por, como bien apuntaba Luis, y no voy a entrar a polemizar, pero sí que voy a recoger algunas de las opiniones de cada uno de mis anteriores compañeros, ¿de acuerdo? Pasa por un cambio de mindset, ¿no? Un cambio total de mindset que en la juventud viene de serie, viene de manera nativa, porque lo asumen todo y no piensan si es un ordenador, un iPad, un comodele, simplemente lo utilizan y explotan sus capacidades. Y a los que somos un poquito más mayores y que venimos con una historia y venimos de una forma de hacer las cosas, tanto personal como empresarialmente, pues nos va a costar y nos cuesta más, ¿no? Y por eso lo que hablábamos históricamente de esa gestión del cambio, bueno, pues ahora esa resistencia al cambio, pues es una resistencia al cambio de la transformación digital. Por eso, más que nunca, es importante el liderazgo y es importante el liderazgo digital. Por no polemizar, pero sí intentar aportar alguna cosa. Yo creo que han salido ideas interesantísimas de los 4 ponentes anteriores y me gustaría, como has dicho, un tema eminentemente práctico, dar algunas claves de donde creo que el CEO, el líder de la compañía, sin duda, yo sí que pienso que tiene que ser un liderazgo distinto y con unas componentes de transformación importante, tiene que ser, pues, y recojo algunas de las palabras que han dicho mis compañeros, ¿no? Tiene que ser totalmente colaborativo, tiene que ser totalmente aglutinador y desarrollador de talento. Ya no vale con decir, oye, este es nuestro objetivo, este es nuestro porqué, esta es nuestra estrategia, vamos hacia allá. No, tiene que ver más con, primero, aprender. Y yo creo que Isabel, que decía que no cambiaba el líder, yo creo que ella ha dado una clave muy importante, que yo creo que cualquier CEO, pero un CEO digital tiene que tener, que es la humildad y el ponerse el primero para aprender qué es lo digital y cómo nos va a ayudar, ¿no? Y históricamente los CEOs pues estaban un paso, vamos a decir, por encima, ¿de acuerdo? Marcaban tal, pero realmente dejaban la ejecución. Pero claro, en un entorno como el actual, sin saber qué posibilidades y qué valor da la tecnología y cómo puede hacer que ayude a nuestro modelo de negocio, es imposible. Yo creo que Isabel es un claro ejemplo de lo que se espera de un CEO digital. Lo primero, saber de qué va lo digital, cómo puede aportar, y eso hará que transforme mi negocio. Aunque esa transformación luego venga muy, muy acompañada del talento que tienes alrededor y, lógicamente, lo ejecute lo demás. Pero el CEO, yo sí que creo que en esa pequeña transformación y distinción tiene que ser una persona que conozca y trate de ver cómo le puede ayudar la tecnología, porque sin tecnología no hay nada, ¿no? Y ahí van pues, los 4 pilares en los que creo que tiene que cualquier CEO pensar a la hora de transformar y que decía Isabel, hay que transformar todo. Bueno, pues yo creo que hay 4 capítulos, ¿no? Primero, el enganche con los clientes, es decir, tenemos que ser capaces de llegar a los clientes, a todos nuestros clientes, de una manera digital. Es más, tenemos que llegar a todos aquellos que puedan ser potenciales clientes de una manera digital. Siempre explico que si no eres capaz de rellenar el hueco digital que hay entre tu empresa y tu cliente, alguien lo rellenará. Porque está abierto, porque está democratizado, como muy bien explicaba Nacho. Por lo tanto, si no eres tú, será alguien que te hará de intermediario o será alguien que ocupará tu lugar desde aquí, desde China
o desde donde sea. Por lo tanto, tienes que ser capaz de rellenar ese hueco y tienes que protagonizarlo tú, porque si no el protagonismo se lo llevará a otro y por lo tanto te quitará de la ecuación ante tu cliente. Segundo, pues evidentemente tienes que crear producto digital. Y bueno, pues esto es un paso más. Lo hemos impreso, tenemos cuantos, pero realmente la gran masa y pues se llama ebook, ¿de acuerdo? Pues es digital. Entonces tienes que tener producto digital y tiene que ser tu cliente capaz de consumirte digitalmente. Y eso en cada escenario, en cada empresa, en cada modelo de negocio, será y significará una cosa distinta, evidentemente. Pero tienes que ser capaz de crear un producto digital. Tercero, lo ha apuntado, me parece que Isabel, operaciones y procesos. Es evidente que tus operaciones, tu forma de trabajar, tu forma de trabajar va a tener que ser distinta. Hace años aprendí en una conferencia de un gran líder cuál era la frase más cara del mundo, la que más dinero ha costado en el mundo. Tiene 5 palabras. Siempre se ha hecho así. Eso nos lleva a perder un montón de eficiencia, nos lleva a perder un montón de talento, simplemente por la creencia de que si siempre se ha hecho así, eso es lo mejor para la compañía o para la persona. Y eso hay que desecharlo y dentro de ese cambio de mindset digital, ese cambio de mindset de la compañía, hay que hablar de que no pensemos cómo se ha hecho, sino cómo se debería, se podría hacer gracias a lo que. Y cuarto, y muy importante, y ha salido ya, por lo tanto no aporto nada nuevo ni polemizo con nadie, las personas, el talento de la organización, el emprendimiento interno, el aprovechar de verdad la colaboración con gente joven que entiende las cosas de otra manera y aprovechar toda esa capacidad talentosa que tenemos en las compañías que a lo mejor por el siempre se ha hecho así, no se tenía en cuenta antes y ahora gracias a lo digital, gracias a todo este cambio, podemos aprovechar e interrelacionar la experiencia de gente que ha tenido todo tipo de experiencias y llevan más años en el mercado y en la empresa con la juventud y la forma, el nuevo enfoque de hacer las cosas aprovechando al máximo las posibilidades que nos da lo digital y combinando eso, seguro que la empresa avanza, ¿no? Que buenísimo esos 4 puntos, ¿no? Enganche con clientes, producto digital, operaciones y procesos y personas para iniciar el debate que yo tenía planteado y que tenemos un rato. Voy a ir lanzando algunas preguntas, unas quizá más dirigidas a algunos de vosotros, pero después también podremos debatir si hay preguntas del público. Vamos ahora ya al lío de lo que no sale bien, porque a veces no todo sale bien, ¿no? Entonces, Sergio, cuéntanos, ¿cuáles son aquellos errores, tú que tienes contacto directo con todos esos proyectos, ¿no? Que se llevan a cabo, ¿cuáles son los errores más habituales a la hora de planificar y de liderar ese cambio? Bueno, sí, es verdad que vemos bastantes errores, o muchas veces son errores incluso de concepto y de no entender cuál es el reto. Esto no va de pasar de un modo off a un modo on, y en el modo off soy de una manera y en el modo on soy otra cosa diferente completamente. Nacho lo ha explicado muy bien. Esto va de ser tú mismo, de ser tu empresa, tu cultura, tus valores, tu esencia como compañía en los diferentes canales donde interactúas con un cliente. Entonces, a veces esto no se tiene claro. Yo para mí, y totalmente de acuerdo con muchos de los conceptos que han salido aquí, Isabel lo decía, los procesos internos, etcétera, yo diría dos errores que nos encontramos habitualmente. Uno sería plantear que estos son proyectos, lo ha comentado Luis, de tecnología, de implantación tecnológica. No, son proyectos de estrategia, son proyectos estratégicos con una fuerte componente tecnológica, pero son proyectos estratégicos. Y un segundo error, que me parece el más importante, es que en esa planificación, que sí sé que planifica muy bien ciertos aspectos, se olvida muchas veces la gestión del cambio, que tiene que ver, como decía Luis también, tiene que ver con las personas, no con la tecnología, no con la propuesta de valor, tiene que ver con las personas y cómo facilitamos y ayudamos a las personas a adoptar esa tecnología que le va a permitir trabajar mejor, que le va a permitir adaptarse mejor y para mí ese concepto de gestión del cambio es un error importante
que muchas veces no se planifican estos proyectos de transformación. Más importante los errores conceptuales a veces a la hora del punto de partida que los propios técnicos de las herramientas y de las soluciones, ¿no? Yo, por romper un poco la dinámica del orden anterior, me gustaría ya saltar, porque ya he dicho 2 veces lo de la saga galáctica, Star Wars y demás, y yo creo que aquí tenemos por lo menos 2, en el ebook hay más. Os recomiendo que leáis alguna de las reflexiones del ebook de ponentes, en este caso de el gran experto en innovación, Nacho Villó, que no está aquí con nosotros, pero que también es un, entre comillas, friki de Star Wars. Pero aquí tenemos hoy 2 frikis. Sí, nos vais a enfadar, ninguno de los 2. Uno es Sergio y otro es Lluís Soldevila. Lluís, tú nos hablas del maestro Yoda. Explícanos un poco más qué nos aporta ese maestro en este momento en el que estamos intentando cambiar y no todo sale bien. Y bueno, a ver qué nos cuentas, que nos pueda ayudar. Mira, fíjate, no me voy a enfadar porque me llames friki de Star Wars, al revés. O sea, yo soy yo le llamaría un loco de la Guerra de las Galaxias, que es como yo le llamaba de joven, ¿no? Al final, fíjate, aquí el tema es que yo cuando explico las cosas y intento transmitir y pues hago mis conferencias, intento que los conceptos sean memorables, es decir, que la gente se acuerde, ¿no? Entonces uso siempre el storytelling, ¿no? Y cuando escribí, antes de mi libro, dije, oye, ¿cómo le cuento esto? Porque hablar de transformación digital, aunque mi enfoque es diferente, yo hablo de personas y demás, es bastante tostón a priori, ¿no? Entonces dije, esto hay que hacerlo entretenido, hay que hacerlo divertido, porque si no la gente no va a llegar al final. Y entonces pensé en mi infancia, ¿no? O sea, busqué mis referentes, ¿no? Y tuve que irme hasta los 70 y allí encontré a Yoda, ¿no? Que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, fíjate que mirando películas me di cuenta de que la versión que yo vi era un muñeco. Yoda es un muñeco que solo abre la boca así, ¿no? Y luego en los vídeos que encontraba modernos ya era una animación generada por ordenador donde vocaliza perfectamente, ¿no? Y dije, pues si lo tengo delante mío, ¿alguien duda de que Yoda es un líder? ¿No? Y ha hecho la transformación digital, ¿no? Con lo cual me dio la excusa perfecta para revisar la saga y de ahí sacar los 10 rasgos del líder digital, ¿no? Entonces, estuve utilizando este storytelling y me sirvió perfectamente para buscar aquellos rasgos que evidentemente no me los dijo Yoda, esto es la plataforma, esto es el storytelling, ¿no? Yo, por mi experiencia de 15 años en tecnología estricta y los últimos 10 en temas más de motivación, de mindset, de liderazgo, dije, ostras, si me puse a hacer un trabajo de investigación de campo y fíjate, me salieron que 9 de 10 no tienen que ver con la tecnología. Uno sí. O sea, tenemos que ser todos muy hábiles en la tecnología porque ya no puede ser, ¿no? Yo en mis conferencias pido un voluntario y le adivino el móvil en tiempo real y se queda pasmado. ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? Eres un hacker. No soy un hacker, pero esto los chavales de 16 años te lo hacen, ¿no? O sea, ¿esto es útil para ti, esto que acabo de hacer? Sí, pues entonces tú lo tendrías que saber. Si para ti no es útil, no lo tendrías que saber. No podemos saber toda la tecnología. Como decía muy bien Félix, ¿no? Citando a Moore, esto va tan rápido que no podemos saberlo todo. Por eso hay un rasgo del líder digital que es el autoconocimiento. Saber hasta dónde llegamos y dónde delegamos en el equipo. Séptimo rasgo, las personas, ¿vale? Pero sí que en lo que nos atañe a nosotros tenemos que ser muy hábiles en tecnología. Ya no podemos decir, no, esto es de los tecnólogos. No, todos tenemos que ser un poquito tecnólogos en nuestro oficio, ¿no? Pero el resto, los otros 9 son visión, comunicación, personas, networking, formación continua. Bueno, no los voy a citar todos, que para eso está el ebook. Pero es extremadamente importante la parte de mindset, de mentalidad, porque al final lo otro va tan rápido que no lo podemos basar en aquello. Aquello tiene un poder transformador espectacular, ¿no? Pero fíjate que la gracia, no diré el tópico que lo importante de la transformación digital no es lo digital, sino la transformación, pero es que muchos tópicos son muy ciertos. Fíjate que ahora la gracia, yo creo, como decía, voy a intentar hacer las paces con Sergio y reforzar uno de sus puntos, decía, no, es que no es ni off ni on. No, es que la gracia de la transformación digital es hacerlo on más off y lo off más on. Y entonces, cuando lo unes todo, ahí pueden salir, y ahora hago un pase a Félix, ya no estos 4 fantásticos puntos que ha dicho, sino otro, que es nuevos modelos de negocio incluso. Félix, a mí me gustaría añadir a lo que tú has dicho, a tus 4 patas, esta quinta pata, que la transformación digital incluso nos puede llegar a pensar
y matar porque siempre se ha hecho así, pues decirle, oye, pues nos dedicamos a esto, ahora nos dedicamos a aquello. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad, porque hay una oportunidad, porque podemos gestionar el cambio, tenemos los líderes, la tecnología y nos lanzamos a ello. A mí me encantan los ponentes que enriquecen las versiones de otros. Buenísimo ese quinto. No solo nos contradecimos, no solo nos contradecimos. No, bueno, sí, los que contradicen y polemizan también están bien. Siempre dan buenos titulares y nos has dado uno muy interesante en cuanto a Lon y a Love, ¿no? Y cómo cuanto más cruzados mejor, ¿no? Yo no sé si Nacho, cuando se planteó el cambio, empezó a pensar también en su infancia, en la Guerra de las Galaxias, se miró la saga para poder ir al comité de dirección, no lo sé, pero en todo caso me gustaría preguntarte, Nacho, ¿qué recomendarías, considerando vuestro proceso, un proceso pues seguro que complejo cuando ya os ponéis en el día a día, qué le recomendarías a una compañía que haya iniciado su proceso de digitalización y quiera liderarlo mejor, ¿no? Porque en el proceso es donde se aprenden muchas cosas, imagino. Sí. Bueno, lo primero, recomendaciones no me atrevo a hacer, ¿eh? O sea, no me las hago ni a mí mismo. Entonces, a los demás muchísimo menos, pero el aprendizaje que hemos tenido. Y antes de abordar eso, pues seguir con la saga de Star Wars. Así que haría una recomendación a los que tienen críos más pequeños como yo, que Mandaloriano con Yoda bebé es muy simpático. Es una buena introducción. El Star Wars a palo seco a veces les cuesta un poco. Y el Yoda bebé a mi hija la ha enganchado. Y de ahí hemos saltado las películas. Así que bueno. Qué bueno, pues o sea, igual tenemos hasta un tercer friki, Pues a alguno le sirve. Me pongo con eso, Noemí, que era un poco además lo que habíamos acordado. Sí. Pero me gustaría luego recuperar lo que comentaba Luis del tema de intraemprender, porque creo que es muy, muy, muy interesante. Y sobre eso sí que me gustaría poder aportar quizá alguna experiencia más, porque es que me parece interesante. Pero en lo que comentábamos ahora, en un marco más general, más global, nosotros de verdad que somos unos convencidos de lo fundamental. O sea, a lo mejor hoy estamos hablando de lo más innovador, de lo más vanguardista, de lo más digital, pero creemos que una organización que no tenga muy claro su propósito, verdaderamente cuál es, para qué está aquí, y ojalá que sea trascendente para que les haga sentirse bien y dure en el tiempo. Ojalá, porque si no probablemente se le desmotive a la gente por el camino, ¿vale? Pero que tenga claro cuál es su propósito, en el caso nuestro, ayudar a las personas a hacer realidad la historia de su vida porque será nuestra historia, fenomenal. Su modelo de negocio me parece esencial también. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué diseño para dárselo? ¿Qué precio le pongo para que le parezca justo y esto dure en el tiempo? ¿Cuánto me cuesta producirlo y cuánto gano? ¿Satisface o no al accionista? Punto. Si no tengo claro mi modelo de negocio. ¿Y qué riesgos tiene de que me lo puedan disrumpir o similar? Pues mal. ¿Y qué estrategia voy a seguir para mantenerlo o crear nuevo? Genial. Y a partir de ahí es donde vemos oportunidades en la economía digital. ¿Y por dónde empiezo? Pues nosotros empezamos por lo que éramos más fuertes. Porque construir sobre lo que no tienes nos parece muy difícil. Crear una estrategia de diferenciación o generar capacidad de adaptación sobre lo que estás más lejos hoy tiene mucho coste económico y mucho riesgo de no conseguirlo y probablemente te lleve más tiempo. Sin embargo, en aquello que sí que soy fuerte hoy, como lo que hoy ya soy fuerte, me puede ayudar a hacer realidad mi propósito, cambiar o perdurar mi modelo de negocio, alcanzando mi estrategia, cómo lo digital me ayuda, sí que le vemos bastante oportunidad de poderlo conseguir. Entonces, recomendación, que no es recomendación, ¿vale? Nuestra experiencia, muy claro el propósito, muy claro el modelo de negocio, muy clara la estrategia, muy claras tus fortalezas, y ahora a ver cómo la economía digital, cómo los aliados, crear ecosistemas de colaboración, cómo la economía conductual, cómo la regulación, cómo un montón de factores habilitadores o stoppers me van a ayudar a conseguirlo. Pero nosotros creemos que sin una visión clara, y ahí los líderes en su conjunto tienen mucho que decir, te puedes volver loco, porque se habla mucho de las tendencias y de las olas y de coger la ola. Y los que os gusten las olas, les guste el surf, no sé si habéis visto que los surfistas están todos cuadrados. Y no están cuadrados de surfear, están cuadrados de remar, de remontar, de volver a coger la ola. Así que si estás todo el día cogiendo olas que no son la buena ola para lo tuyo, vas a ponerte muy fuerte, pero quizá no consigas tus objetivos. Entonces no hay que surfear todas las olas, hay que surfear las buenas, las que le suman a tu proyecto. Y para eso tienes que saber bien cuál es tu proyecto. Buena esa idea, de revisión del... Esto igual no es muy digital, igual ahora ya me queréis contradecir, que antes me he librado. Está fantástico lo de la revisión del propósito y además os debo decir que las primeras palabras que he cruzado con Nacho, a quien he conocido esta mañana cuando le he saludado, déjame que lo diga porque lo primero que me ha respondido ha sido, bueno, pues intentando ayudar
la financiación de muchísimas empresas. Eso es cuando le he preguntado, ¿y qué tal? ¿Cómo estás en Ibercaja? Me ha dicho eso, que tiene mucho que ver con tener tan presente el propósito, ¿no? Y la verdad es que me has hecho pensar porque... Pues eso no lo habíamos preparado. Porque no lo habíamos preparado y ha sido lo primero que me has dicho cuando te he saludado y te he preguntado cómo estáis en Ibercaja y me ha contestado eso, ¿no? Entonces, bueno, pues quería aprovechar para decir qué bueno es tener un propósito real y sea auténtico, ¿no? Sí que tengo muchas preguntas, pero como has dicho tú antes lo del intraemprendimiento, no quisiera... porque podamos seguir contigo, claro. Nacho, la idea de intraemprendimiento, si quieres trasladarla ahora, sí, y claro. luego paso a la siguiente pregunta. A mí me ha gustado muchísimo esa alusión al tema del intraemprendimiento. No es algo ultra novedoso. Igual hace algunas décadas que venimos hablando ya de eso, por lo menos 10, 15 años quizá que empezamos a hablar un poquito de eso. Pero yo comparto con Lluís que es fundamental porque nunca había sido tan fácil crear algo nuevo desde cero como hoy. Y eso hace que un intraemprendedor no se frustre, puede llegar a crear cosas, o un emprendedor, hoy se pueden crear cosas de verdad que dan valor y que se pueden monetizar. Y eso sí que tiene que ver con la economía digital de una manera más sencilla que jamás en la vida, con lo cual eso le da mucho sentido, no va a provocar frustración. Además, es el mejor ejercicio anti-aging. Hablábamos antes del cambio, lo rápido que es el cambio, me toca adaptar al cambio. Entonces, estar constantemente creando cosas que el mercado valore, que mi empresa valore, es anti-aging. Entonces, es un ejercicio de adaptación que además crea valor. No es que me vaya a adaptar al cambio, es que voy a crear algo. A lo mejor el cambio me deja fuera. Fomenta los ecosistemas y fomenta la colaboración, porque en un mundo tan global, tan conectado, nadie puede pensar que él solo va a crear algo de tanto éxito. Entonces, ya será colaboración dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero va a generar redes de colaboración, que creo que es algo también que es imprescindible. Fomenta el aprendizaje, fomenta la polivalencia, y luego es una manera de aprovechar el talento. El talento ahora es súper inquieto, se ha discutido varias veces y se mueve por proyectos. Y yo estoy en Ibercaja, bueno, yo estuve en Integra, hoy estoy en Ibercaja y a lo mejor Integra me propone algo que me guste más que lo de Ibercaja y me voy. Entonces, como a lo mejor el talento se mueve y no pasa nada, y hay que dejar que se mueva, la cultura del intraemprendimiento estruja el talento. Entendedme bien lo de estrujar, porque aportas valor en ciclos de tiempo cortos, porque creas cosas pronto. Entonces yo creo que aprovechas mejor el talento dentro de la empresa con orientación al intraemprendimiento. Luego ya lo último de todo, yo creo mucho en la gestión, creo mucho en el método. Soy ingeniero de formación, al que estoy muy frustrado porque nunca he ejercido, pero se me ha quedado la cabeza ordenada como un cubo de Rubik. Entonces, el intraemprendimiento es una ciencia de la gestión. Se puede gestionar. Hay management, hay metodología. Hará falta arte, hará falta cultura, hará falta liderazgo, pero hay método. Y ahí, por ejemplo, hay referencias, por dar una, no por decirlo luego que no haya. Steve Blank, que es uno de los padres de la filosofía Lean, de Lean Startup, ahí reñido con Eric Rice, podemos debatir si es uno o es el otro, pero él habló mucho de cómo crear empresas fuera y luego dijo cómo me llevo esto para crearlas dentro. Y ha escrito y ha hablado mucho del intraemprendimiento y mucha ciencia de la gestión de cómo hacerlo. Entonces, hay gestión para hacer intraemprendimiento. Bueno, escuelas como SADE, que Lluís participa, hay programas específicos de innovación e intraemprendimiento. Entonces, que no es una quimera. Qué bueno esa idea del intraemprendimiento como ciencia de la gestión, ¿no? Y hablando ya de personas y como tiene mucho que ver y has introducido elementos que tienen que ver con esta visión ahora en esta nueva situación de teletrabajo. Nos hemos pasado durante años diciendo que trabajar en equipo era la bomba y era lo mejor, y ahora pues llevamos un tiempo en el que el teletrabajo tiene unos grandes beneficios y parece que ya teletrabajar es lo mejor, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles tanto a Félix como a Isabel, que lideran equipos como CEOs de compañías, si se puede digitalizar sin humanizar, y cómo veis toda esa parte de convivencia entre el teletrabajo, la digitalización, la creatividad. La digitalización resta, el teletrabajo resta la creatividad, un poco eso. Son dos preguntas. Empezamos por Isabel, si te parece. Me está dando Félix paso a Isabel, así que si te parece, Isabel, ¿cómo estás tú digitalizando sin deshumanizar y cómo ves el tema del teletrabajo y la creatividad y demás? Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos meses y meses y meses teletrabajando. Técnicamente no hemos tenido ningún problema. Desde el primer día la empresa creo que está perfectamente preparada para teletrabajar. Yo estoy deseando que volvamos a la oficina. Creo que sí, lo digo absolutamente claro, es decir, sé que cuando podamos volver, volveremos por turnos, volveremos tal. A mí el teletrabajo me parece una cosa fantástica, pero creo que el contacto personal, bueno, es mi opinión, creo que puede ser discutible, pero a mí me parece importante. Creo que
el poderse juntar, el poderse ver, el poderse comunicar personalmente creo que aporta un cierto valor. No quiere decir que no se pueda trabajar solo vía teletrabajo, se puede y lo estamos haciendo, pero a mí personalmente me gustaría que volviéramos. Creo que un mix de las dos cosas es fundamental. Creo que el engagement, el cariño, el roce también contribuye a que los equipos trabajen de una determinada manera. No quiero decir con esto que estemos viendo problemas, porque no los estamos viendo. En cuanto a la humanización, bueno, yo puedo comentar una cosa a nivel personal. Nosotros nos tuvimos que ir a casa todos pues de un día para otro porque se tocó Diana y nos tuvimos que marchar todos a casa. Y yo desde el primer día, sin saber cuánto iba a durar, me propuse que todos los días enviaría a las 100 personas, 96 personas que formamos Alimarket, a la lista de correos, pues me propuse que enviaría todos los días un correo pues contándoles cosas. Aquello fue realmente muy gratificante para mí, porque aunque fue larguito, porque yo pensaba que iban a ser 15 o 20 días, y luego fue un mes, y luego fue un mes y medio, y luego fue, claro, ya cuando llevas 100 correos todos los días, pues ya llega un momento que la imaginación tampoco te da para mucho, ¿no? Pero la verdad es que fue sumamente gratificante. Estábamos todos en casa sin ver a nadie, solo conviviendo pues, con nuestra pareja o el que tenga hijos, estábamos todos muy solos y el anonimato de una pantalla a veces también te permite abrirte un poco más. Entonces yo mandaba correos hablando de cosas de la empresa, contándole mis pequeñas aventuras en la compra de las mascarillas, haciendo risas de determinados temas, hablando de temas muy importantes de cómo estaba la empresa en ese momento funcionando, de si vendíamos mucho, vendíamos poco, de qué cosas estábamos haciendo. Creo que eso durante un tiempo creó un engagement importante entre muchas personas de Alimarket y conmigo, porque gente con la que a veces no hablaba demasiado en la oficina, porque estamos en otros departamentos o tal, pues creó una cierta complicidad que fue muy, muy agradable. Es decir, yo creo que el estar físicamente separados no quiere decir que no se pueda mantener un buen nivel de comunicación y un nivel de complejidad. Creo que las relaciones humanas se pueden mantener y cuando voy a tener una relación con otra compañía, lo que quiero es tener una buena respuesta de la otra compañía. Si me la da una persona o me la da un chat, para mí, como cliente o como usuario, en un momento determinado, creo que no es relevante. Es decir, cuando yo llamo, o sea, si yo quiero hablar con mi compañía eléctrica porque tengo un problema, lo que quiero es que me solucionen el problema. Que me lo solucionen de una manera o de otra no me parece especialmente relevante. No sé si con esto contesto a la pregunta que me has hecho. Nos das un ejemplo fantástico de cómo humanizaste Alimarket durante meses complicados, ¿no? Desde luego. Y luego, bueno, pues las herramientas efectivamente están para solucionar, ¿no? Así que fue muy divertido. Fue muy divertido y tengo que decir que es curioso que volví a comprender que lo que tú escribes, tú escribes una cosa y la gente entiende otra, quiero decir, o sea, todos entendemos en un mensaje lo que queremos entender. Entonces, el que tenía ganas de contarme su vida, el que estaba contándome su vida, el que tenía una idea ya, o sea, fue muy divertido porque realmente creo que las relaciones humanas son complejas y son apasionantes. A mí es que lo que más me gusta es que de todo mi trabajo lo que más me gusta es la parte de gestión de equipos. Creo que eso es un trabajo súper divertido y súper emocionante y nunca había tenido esa oportunidad de hacerlo mediante un sistema prácticamente epistolar, pero que bueno, creo que nos funciona muy bien en ambas partes. Qué bueno, Isabel. Pues ahora quisiera antes pedir disculpas si estamos en tiempo, pero la verdad es que a mí me está resultando un debate súper enriquecedor, así que me voy a permitir, espero que a Integra no le importe, porque nos vamos a permitir estar 5 minutillos más o menos, porque Félix quiero que me responda a la cuestión que yo decía de la digitalización y la humanización, y te lanzo ya la segunda. Que tiene que ver un poco con indicadores, ¿no? Con cómo podemos, de alguna manera, saber el grado de correcta transformación o de correcto liderazgo digital de una empresa. Son 2 preguntas, pero así podemos... No sé si en 5 minutos. Bueno, 5, 6, 7, lo que digas tú, que tú eres el CEO de Integra. Respecto al primer tema, después del brillante, inspirador ejemplo de Isabel, ¿qué más añadir, ¿no? Yo diría que si algo ha tenido este momento es que en muchas empresas, sean grandes, pymes, pequeñas empresas,
nos hemos dado cuenta de que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Si hace un año le hubieran preguntado ahí sus 100 personas, 9 meses, casi 10 en remoto y tal, seguramente alguien hubiera dicho, eso no es posible. O si nosotros en Integra, casi 600 personas repartidas en 14 oficinas por media España, si alguien nos hubiera dicho, oye, pero vais a estar el próximo año en 9 meses, hubiéramos dicho, eso no, y es posible, ¿no? Es posible con talento, con organización, con método, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el teletrabajo, como tú muy bien apuntabas, tenemos que aprender a utilizarlo. Es una herramienta fantástica, hemos comprobado que se puede y se debe utilizar y aporta muchísimo valor. Las dudas que teníamos antes en la mayoría de las organizaciones creo que de alguna manera están bastante disipadas, y ahora lo que tenemos que hacer es el mejor uso de esa tecnología, de esa metodología, y tenemos que aprender a utilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Nosotros seguimos teletrabajando, invitamos también desde mayo, junio, cuando volvemos a abrir las oficinas, a que la gente se encuentre, y lo que queremos es que el venir a la oficina sea para algo. Y si vamos a venir para lo que veníamos antes, porque veníamos todos los días, pues vamos a venir para hacer tareas que se pueden hacer cada uno en su casa de una manera más independiente, más concentrada, etcétera, pues seguramente eso ya no nos aporta el valor y ya no hay que hacerlo porque siempre se había hecho así. Ahora conocemos otra manera de hacerlo y sabemos que se puede hacer. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Y sin embargo, pues creemos muchísimo en las relaciones personales, creemos mucho en la inteligencia colectiva, creemos muchísimo en que al final 1 más 1 no es 2, puede ser 3 o puede ser 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa inteligencia colectiva y esa forma de relación la tenemos que promover y la tenemos que hacer también en el plano físico, en el plano emocional, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. ¿De acuerdo? En cuanto a la segunda, indicadores. Pues, bueno, pues seguramente, también como ingeniero, podríamos hacer un ecosistema de indicadores y preguntas y tal, pero yo creo que yendo a lo más bajo, al más sentido común, creo que ha salido a lo largo de la conversación. Yo creo que lo primero que hay que hacer en una compañía es ver cómo estamos operando y si estamos operando de la misma manera que hace un año. Si estamos haciendo lo mismo que hace un año, es que no estamos utilizando las cosas que podríamos utilizar. Y voy a lo básico. Si no estamos utilizando las herramientas colaborativas, si no estamos utilizando otra forma, si no estamos utilizando la nube y otra forma de hacer las cosas como lo hacíamos antes, pero ya no estoy hablando de la dirección, estoy hablando de todo el equipo, ¿de acuerdo? Y pongo un ejemplo, ¿no? Porque además pasó ayer con un compañero, con un director, con un directivo, pues antes cuando gente, como cualquiera de nosotros, viajaba, pues a lo mejor se rompía el ordenador o se perdía, ¿no? Y en un aeropuerto o lo que fuera. Y antes eso era un dolor porque yo os lo digo, cambiar mi equipo, no era el Commodore, pero que también lo tuve, pero un equipo importante y normal, tardabas 3 días en cambiarlo y en adaptarlo a cómo tenías que trabajar. Hoy día pierdes tu ordenador personal y yo, aunque me den uno, en media hora iniciando sesión, estoy ejecutando todo lo que tengo que necesitar. Eso es transformación, eso es cambio, eso es nivel de digitalización. ¿Por qué? Porque utilizamos la tecnología para solucionar problemas que lo decía muy bien Isabel. ¿Qué más me da que sea un bot, que sea una persona? Lo que necesito es que solucione. Entonces, la tecnología lo que me tiene que proporcionar es que no me ponga problemas, sino que sea un agente facilitador, dinamizador y que me lleve al máximo o que explote al máximo el talento o lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que muchas de las personas que me están escuchando, yo creo que la primera reflexión es, ¿seguimos haciendo las cosas como hace un año? Ya está algo mal. No estamos aprovechando al máximo tecnologías como la nube, el dato. El dato es fundamental. Hace unos años oí una frase, y con esto termino, que en una convención mundial de IBM en Las Vegas, que decía una directiva de IBM que algún día, muy cercano, las empresas valdrían más por lo que saben de sí mismas que por el producto o el servicio que dan. Eso es muchísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en nuestras organizaciones el problema es que vamos tan deprisa que no analizamos siempre los problemas e intentamos mejorar, pero muchas veces no utilizamos el círculo virtuoso. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Por qué está funcionando? ¿Por qué estamos vendiendo? ¿Cómo podemos hacerlo para que nos lleve a más? Y esos son datos. Datos de relación con clientes, datos de productividad, datos de cómo hacemos las cosas. Entonces, gente que no esté, equipos, personas, empresas que no estén aprovechando esa fuente de información que es su trabajo de muchos años en sí mismo, el dato, ¿de acuerdo? Pues, y no voy a indicadores, no tengo que hacer un cuadro de mando de KPIs increíble, simplemente con 2 o 3 preguntas ya determinamos si una empresa realmente está yendo hacia una transformación o realmente
sigue utilizando la tecnología de una manera normal. Qué interesante, Félix, lo que dices y qué coincidente lo que dices de revisar lo que estás haciendo en el último año, ¿no? Hace muy poquito tuve oportunidad de entrevistar al gran Xavier Marcet, autor del libro Esquivar la mediocridad, que es uno de los libros que me he leído recientemente y que me ha encantado. Y Xavier Marcet dice algo muy parecido a lo que estás diciendo tú. Dice que revisemos para saber si nuestra compañía se está transformando, para de alguna manera analizar y tener algún indicador de la cuenta de resultados del ejercicio de cada año, qué es aquello que no tenías antes, qué es aquello que ha representado un nuevo negocio o que ha representado ingreso de algo que no esperabas, ¿no? Y ese es un indicador muy parecido a lo que hablabas ahora de pensar en el último año, ¿no? La verdad es que estamos fuera de tiempo. Yo me pasaría horas debatiendo con ellos, pero quisiera sobre todo agradecer a todos los que estáis conectados, a todos los que nos habéis acompañado durante este tiempo. Esperamos que la información os haya resultado de utilidad. Sobre todo os animo a que os descarguéis el ebook de cómo, de más allá de la transformación digital, que es el título de este ebook que Canal CEO ha publicado gracias a la colaboración de Integra. Lo vais a recibir todos los que estáis conectados, pero os animo también a que si queréis dosis de inspiración semanal, que sigáis a Canal CEO, os podéis dar de alta en la newsletter gratuita. Y por supuesto, además de agradeceros esta conexión a este webinar convocado por Integra, muchísimas gracias. Gracias Sergio, gracias Nacho, gracias Félix, y desde vuestras casas, muchísimas gracias desde Sant Cugat, a Lluís Soldevila, y desde Madrid, desde el barrio de las Letras, que es donde vive Isabel, si no se ha mudado desde que la conocí. Muchísimas gracias, y gracias por supuesto a Marisa, directora de marketing de Integra, que ha hecho posible, junto con el apoyo de Félix Gil, para que hoy estemos aquí hablando de liderazgo digital. Muchísimas gracias. Y nada, a mí me gusta pensar que después de tanta teoría que tenemos sobre liderazgo y transformación, al final lo que hay que tener es ganas, porque es todo mucho más sencillo, ¿no? Hay que tener ganas de liderar el cambio y hacerlo lo mejor posible, buscando esa excelencia, ¿no? Esquivando la mediocridad, que diría el gran Xavier Marcet. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Adiós, hasta luego. Igualmente.